Muy buenas estudiantes, hoy vamos a ver la literatura del siglo XVIII. Voy a hacer primero una pequeña introducción. Durante el siglo XVIII, al cual se le llama el siglo de las luces o el siglo de la Ilustración, se produce en Europa, de forma lenta y gradual, la decadencia del antiguo régimen. Este mantenía la estructura social vigente desde la Edad Media, manteniendo el rey, la nobleza, la iglesia y el pueblo llano. Debido a las tensiones presentes desde siglos anteriores, al crecimiento de la burguesía, al auge en la industria y el comercio, ponen en duda este antiguo régimen, lo que desembocará en la Revolución Francesa del 1789, bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad. A partir de aquí nace el despotismo ilustrado, que será el nuevo régimen, el cual dice todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Sigue siendo un gobierno absoluto, no limitado por las leyes y con una monarquía absoluta. La forma de gobierno es autoritaria y la practicaron distintos reyes en la segunda mitad del siglo XVIII, inspirada en las ideas de la Ilustración. Además, ocurren enérgicas batallas contra los jesuitas, a los cuales finalmente se les acaba expulsando de Portugal, de Francia y de España. El siglo XVIII es en Europa una época de notables transformaciones económicas, frente a la profunda crisis que ocurrió en el siglo XVII. Ocurre un crecimiento demográfico, y esto se debe al éxodo rural, a las transformaciones agrícolas, como son los primeros intentos de introducir la maquinaria en el campo y el incremento del arado de tierra. Luego tenemos la revolución industrial, con grandes fábricas, acumulación de capitales, generalización de máquinas y aprovechamiento de nuevas fuentes de energía, aparte del desarrollo del comercio. También se incrementa la navegación y se mejora la marina mercante. La marina mercante es una flota de barcos usada para el comercio. Tienen gran importancia las colonias, proveedoras de materias primas y de metales preciosos, y consumidoras de productos manufacturados. Las colonias norteamericanas se independizan, y esto culminará con la independencia de los Estados Unidos en el 1783 con la Paz de Versalles. Ahora pasamos a la Ilustración. La Ilustración es el deseo de saber. Es un movimiento cultural que renueva profundamente el pensamiento a lo largo del siglo XVIII o también llamado siglo de las luces. En este periodo ocurre el desarrollo del método inductivo, de la observación y de la experimentación. Esto llevará a desvincular la ciencia de la teología y a criticar numerosos postulados religiosos. Ahora pasamos a los rasgos ilustrados, que son el racionalismo, el utilitarismo, el progreso, lo natural y el reformismo. El racionalismo. El fundamento del conocimiento se encuentra en la razón, y no en las instancias superiores como Dios, la tradición, las costumbres o la autoridad de los escritores de la antigüedad. Esto favorece al desarrollo científico y técnico. El utilitarismo. Los avances científico-técnicos, el ansia de saber y las reformas sociales deben tener como objetivo el ser beneficiosos para la comunidad. Lo más importante es aquello que es práctico. El hombre es más virtuoso cuanto más útil resulta a sus conciudadanos. El progreso. El dominio de la naturaleza hace dueño de su fruto al hombre, que puede progresar indefinidamente. Ocurre una mejora constante de las condiciones de vida. Lo natural. Es más humano cuanto más conforme está con su naturaleza. Se extiende ahora la filosofía de la naturaleza. En cuanto al terreno religioso, es frecuente el deísmo. El deísmo es el creer en un Dios que no pertenece a las religiones ya escritas. Y también el ateísmo, que es no creer en ningún Dios. Y por último, el reformismo. Los ilustrados aspiran a que sus ideas tengan una concepción práctica en la realidad, por lo que se proponen reformas tanto sociales como políticas y económicas. De aquí nacen pensadores ilustrados y filósofos, que tienen la intención de liberar el espíritu humano del peso de la superstición que lo oscurece, y de guiarlo hacia las luces de la razón. Del 1751 al 1772 se publica en Francia la Enciclopedia. Uno de sus autores, y muy importante, es Diderot.
Con el reformismo se elimina la esclavitud, la servidumbre y la tortura, quedando una igualdad de derechos y una extensión de la enseñanza. Vemos ahora el neoclasicismo. En el campo de las ideas estéticas se vuelve la mirada hacia atrás, al clasicismo francés y a los modelos clásicos grecolatinos. El neoclasicismo, según el cual las obras deben también estar sujetas a la razón y seguir unos principios de ordenación lógica. En cuanto a las artes, las líneas deben ser rectas y debe ser una composición equilibrada. Y en cuanto a la literatura, debe de haber una distinción clara entre lírica, épica y dramática, debe de haber una separación entre la comedia y la tragedia, y el respeto en el teatro de las tres unidades, la unidad de lugar, la de tiempo y la de modo. Y llegamos al prerromanticismo. Es la aparición del sentimiento y predominio de lo natural e individual. La revalorización del individualismo, la naturaleza, el instinto y el sentimiento. Las ideas del filósofo ruso son decisivas para la extensión de esta corriente. Vamos a ver ahora la España en el siglo XVIII. Como ya sabemos, España comienza el siglo sumida en una profunda crisis, tras la desaparición de la dinastía de los Austrias, que dará lugar a la Guerra de Sucesión, que como ya hemos visto en el anterior vídeo de historia, es entre los partidarios de Felipe de Borbón y los del archiduque Carlos. Tras la guerra ocupa el trono Felipe V, que será el primer rey Borbón. Más tarde, un periodo de mayor estabilidad llega con Felipe VI, y luego un estado de reformas con el reinado de Carlos III, al que llamarán el alcalde de España. Posteriormente llega el temor a las reformas con el reinado de Carlos IV, como consecuencia de la Revolución Francesa. En el reinado de Carlos IV, un hombre con poder fue Godoy, que fue su valido. Aparecen las figuras del mercader y del prestamista, y la sociedad seguía estando dividida en estamentos. También se crea la Biblioteca Nacional en el 1712 y la Real Academia Española en el 1713. Vemos ahora la prosa española del siglo XVIII. Muchas de las obras del siglo XVIII tienen un carácter doctrinal. Esto es un conjunto de enseñanzas que se basa en un sistema de creencias y pretenden difundir las ideas ilustradas o contribuir a reformar la sociedad del momento. La mayor parte de estos estaban escritos en prosa. En esta centuria, que es el proceso que dura 100 años, aparecen también los periódicos y otras publicaciones como son las revistas. Y la prosa de ficción es muy escasa en esta época. Y ahora voy a hablar un poquito sobre los autores de la prosa narrativa más importantes de esta época. Tenemos a Diego Torres de Villarroel, que tenía unos gustos barrocos, era seguidor de Quevedo, ahí entre paréntesis vemos una obra suya, lanzaba dardos críticos hacia médicos, alguaciles y nobles, y tiene una autobiografía novelada, que es la cual aparece entre paréntesis. Títulos muy largos, hay que decir. El siguiente es José Francisco Isla, también conocido como Padre Isla. Escribía una novela satírica, y en ella ridiculiza la retórica eclesiástica barroca. El siguiente que tenemos es Pedro Montengón, del cual no tenemos ningún retrato, o por lo menos yo no he encontrado ninguno. Escribe una obra que se llama Eusebio, que va en la línea de Rousseau. Relata el proceso educativo de un niño que llega a las costas americanas víctima de un naufragio y es allí recogido por un filósofo ilustrado. Luego tenemos a Fray Benito Jerónimo Feijoo, también conocido como el Padre Feijoo. Es el prototipo del verdadero ilustrado. Recogió sus reflexiones en dos extensas obras. Postula la razón y la experiencia como las bases de la ciencia y el pensamiento moderno. Luego tenemos a Ignacio Luzán. Destaca como autor de la poética más importante del siglo XVIII español. Se ajustaba a las nuevas ideales cristianos. Distingue entre poesía épica y poesía dramática. Y separación entre tragedia, que la escribía en verso, y comedia, que la podía escribir en verso y en prosa. Luego tenemos a José Cadalso. En cuanto a la poesía, escribe composiciones neoclásicas, odas pastoriles y poemas. Es el impulsor del gusto poético rococó. En el teatro, escribe Solaya a los circasianos. Y es en la prosa donde alcanza sus mayores logros, como Noches lúgubres y Cartas a Marruecos, que es su obra cumbre. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Gaspar Melchor de Jovellanos,
Es el personaje que mejor representa la Ilustración española. Godoy lo nombró ministro de Justicia. Sufrió una durísima prisión en el castillo de Bellver, que se encuentra en Mallorca. En cuanto al teatro, escribe tragedia y comedia lacrimosa francesa. En cuanto a la prosa, escribe obras como Memoria sobre espectáculos y diversiones públicas, en la cual critica espectáculos sangrientos como son las corridas de toros, o Informe sobre la ley agraria, en la cual analiza las causas del atraso de la agricultura española y pone remedios para modernizarla. También dice, en otra obra suya, Memoria sobre educación pública, que la educación es la base de la prosperidad de la nación. Y luego decir aquí un apartadillo que sin duda el género literario en prosa preferido por los escritores de la Ilustración fue el ensayo. Con él pretendían difundir nuevas ideas y actitudes propias del siglo de las luces. Estos autores que escribían ensayos, los más principales son Feijoo, Luzán, Cadalso y Jovellanos. Y llegamos a la poesía. Hay que entender la poesía del siglo XVIII como fruto de un periodo en el que se entrecruzan diversas tradiciones e influencias. Debido a que poseemos la poesía posbarroca, la poesía rococó y la poesía ilustrada o neoclásica. En cuanto a la poesía posbarroca, esta predomina durante las primeras décadas del siglo. El influjo gongorino no es todavía muy evidente, pero paulatinamente tiende a hacerse una poesía más sencilla. ¿Qué nos está diciendo aquí? Pues bueno, que la influencia de Góngora no es muy evidente, pero lentamente se tiende a hacer una poesía más sencilla. Luego, en la poesía rococó. Esta tiene como tema dominante la naturaleza, el amor y la belleza femenina. Y la poesía ilustrada o neoclásica triunfa durante la segunda mitad del siglo XVIII, con autores como Vicente García de la Huerta, Moratín y Cadalso. La consolidación de la poesía ilustrada se produce en los años 60 en la tertulia de la Fonda de San Sebastián de Madrid. Allí se reúnen renombrados poetas, no solo españoles, como pueden ser Moratín, Cadalso e Iriarte. Allí florecerá entonces la poesía neoclásica, con autores como Trigueros o Moratín. También nacen fabulistas, como Samaniego e Iriarte, de espíritu burlón y escéptico. La poesía ilustrada trata temas como pastoriles y anacreónticos, y científicos y filosóficos. Y ahora vamos a ver el teatro. Hubo polémicas sobre el teatro entre los partidarios del teatro barroco y sus detractores. Vamos a encontrar dos tipos de teatro. Por un lado el teatro popular y por el otro el teatro neoclásico. Vamos con el teatro popular. Es el espectáculo preferido del público popular. Representaciones de clásicos y obras inspiradas en ellos, como Calderón, las obras de Calderón. Malas representaciones y atrasada situación de los corrales con espectáculos ruidosos y vulgares es lo que caracteriza a este tipo de teatro. Se mantenía el esquema de comedia extensa con representaciones de un entremés y de un sainete en los entreactos. Aparece el sainete, que es una obra breve de carácter cómico, heredada del entremés, y dramatiza situaciones de la vida cotidiana y coloca en escena a personajes característicos de la época. Ponen en cuestión la separación de lo trágico y lo cómico. Y ahora, en cuanto al teatro neoclásico, rigen los principios del orden, el buen gusto, corrección y armonía. Se busca deleitar, instruir y corregir. Se moderniza con las reformas materiales, como el decorado y la escenografía. Es apoyado por el poder. La poética de Luzán establece los principios del teatro neoclásico, que son la vigencia de las tres unidades, acción, lugar y tiempo. La obra debe tener un propósito moral y docente. Lo representado debe parecer realista, rechaza lo imaginario, fantástico y misterioso. Y la tragedia y comedia son géneros distintos y no deben de mezclarse. Vale, pues como podemos ver,
tenemos estos dos tipos de teatros. En cuanto al teatro popular, que es como el teatro de masas, donde va la gente pobre y que no tienen tampoco mucho dinero, y luego el teatro neoclásico, que podríamos decir que es el teatro destinado a la alta clase, en el que se tienen más en cuenta los principios del teatro neoclásico, gracias a la poética de Luzán. Y decir que en el teatro popular nace el sainete. Y ya por último tenemos los subgéneros teatrales, que son la comedia sentimental, lacrimógena y de carácter realista y de origen francés. Un ejemplo es El delincuente honrado de Jovellanos. Luego la tragedia, que debe de servir de ejemplo y escarmiento a los reyes y a personas con mayor autoridad y poder, y demostrar a los hombres cómo deben ser y no cómo son. Un ejemplo de esto es Raquel, de García de la Huerta. Luego está la comedia neoclásica o moratiniana. Alcanza éxito con Moratín, obviamente. Luego, las comedias de santos, comedias de bandidos, comedias costumbristas, tienen gran éxito. Y las comedias de capa y espada y enredo, las comedias de magia y las comedias heroicas. Y luego, ¿qué tenemos aquí? A Moratín, que fue nombrado bibliotecario de la Biblioteca Real de José I. Muere en París. Su obra en prosa, una muy importante, es Viaje a Italia. Y en cuanto al teatro, dos de las más importantes son La Comedia Nueva y El Sí de las Niñas. Y hasta aquí la parte explicativa. Ahora, si os queréis quedar, vamos a hacer un breve resumen de todo este tema para tenerlo mucho más claro. Vamos con él. Pues comenzamos otra vez con el inicio de la literatura del 18. Yo lo he dividido esto primero en 7 puntos, que serían 1. La decadencia del antiguo régimen. 2. La Revolución Francesa del 1789. 3. Nace el despotismo ilustrado y las batallas contra los jesuitas que finalmente los logran expulsar de España, de Portugal y de Francia. 4. Las transformaciones económicas y el crecimiento demográfico. 5. La Revolución Francesa. 6. El incremento de la navegación y la mejora de la marina mercante. 7. La impotencia de las colonias en la independencia de Estados Unidos en el 1783, que finaliza con la paz de Versalles. Y ahora 3 grandes puntos, que son la Ilustración, el neoclasicismo y el prerromanticismo. Vamos primero con la Ilustración. La Ilustración, como ya hemos visto, es el deseo de saber. Y tiene 5 rasgos, que yo los he nombrado A, B, C, D y E. Vamos con el primero. El racionalismo. El fundamento del conocimiento es la razón. El B, el utilitarismo. Los avances y reformas tienen que ser útiles para la comunidad. C, el progreso. El dominio de la naturaleza hace dueño de su fruto al hombre. D, lo natural. El humano junto a la naturaleza y una religión libre de pensamiento. Y por último el E, el reformismo. Las reformas políticas y sociales para obtener una concepción práctica y guiar hacia la razón. Ahora, en cuanto al neoclasicismo. El neoclasicismo es volver atrás, volver al clasicismo francés y a los modelos clásicos grecolatinos, y las obras están sujetas a la razón. Y por último, el prerromanticismo. Aparece el sentimiento y predomina lo natural e individual, y un autor muy importante aquí es Rousseau. Una vez vistos esos 3 puntos, vamos a ver ahora en cuanto a España. Vamos a dividirlo en otros 3 grandes puntos, que serán la prosa, la narrativa y el teatro, pero ya focalizándonos en España. Una vez sabemos la situación española, que acaba el reinado de los Austrias y comienza el reinado de los Borbones, partiendo de que sabemos eso, comenzamos con la prosa española. La prosa española tiene 3 puntos. El primero, tiene un carácter doctrinal. Esto quiere decir que sigue las creencias de la Ilustración. El punto 2 es la aparición de los periódicos y las revistas. Y el punto 3 es que la prosa de ficción es muy escasa. Pasamos ahora a los autores, a los mayores escritores, que son Diego Torres de Villarroel, el padre Isla, Pedro Montengón, el padre Feijoo, Ignacio Luzán, José Cadalso y Gaspar Melchor de Jovellanos. Y ahora ya entramos en el punto 2, la poesía. Pues la poesía parte de la unión de distintas tradiciones e influencias. Dentro de la poesía encontramos poesía posbarroca,
que trae influencia de Góngora y es una poesía sencilla. La poesía rococó, que tiene como temas el amor, la naturaleza y la belleza femenina. La poesía ilustrada o neoclásica, que triunfa y los poetas se reúnen en tertulias, y no necesariamente solo poetas de España, sino poetas de demás países. Y en cuanto a la poesía ilustrada, tiene temas como científicos, pastoriles y filosóficos. Y por último, nacen los fabulistas, como Samaniego o Iriarte, con un espíritu burlón. Y por último, el tercer gran punto, el teatro. Hay dos tipos de teatro, el teatro popular y el teatro neoclásico. Vamos a decir a grandes rasgos que el teatro popular era para la gente de clase baja y el teatro neoclásico para la gente de clase alta. El teatro popular pues era mucho más cutre, diríamos hoy en día, y el teatro neoclásico estaba mejor preparado y seguía las reglas del teatro, como por ejemplo el respeto de las 3 unidades. Y luego pues tenemos subgéneros teatrales, como son las comedias sentimentales, en las que Jovellanos es el principal autor, la tragedia, con el principal autor García de la Huerta, y las comedias neoclásicas o moratinas, que obviamente su autor principal es Moratín. Moratín escribe prosa y teatro. En prosa tenemos una obra que se llama Viaje a Italia, y en el teatro tenemos una obra que se llama El sí de las niñas. Y con esto hemos acabado el resumen. Nos vemos en el próximo vídeo.